La lora nuca amarilla pertenece a la familia de los citácidos, donde están las loras, las lapas, los pericos, ¿verdad? Es una lora que está distribuida en todo Mesoamérica, desde el sur de México hasta el Pacífico norte de Costa Rica, más o menos hasta Pacífico central, es esa distribución. Y existe también una población en Nicaragua y Honduras, en el Caribe. Em, Más que todo es una lora que se alimenta de frutos y semillas. La mayoría de veces la vemos en el dosel del bosque, ¿verdad? Alimentándose. Estamos en época de anidación de la especie, ¿verdad? Más o menos desde diciembre a mayo es su época de reproducción y anidación, y en este momento pues están en épocas de crianzas, ¿verdad? En la época seca. Lamentablemente tenemos a esta lora dentro de un estado de conservación de peligro crítico de extinción, ¿verdad? Estaba anteriormente en peligro de extinción, ahorita ha subido de categoría a peligro crítico. Mucho esto debido al tráfico ilegal de la especie, que se han extraído sus pichones para que las personas las tengan como mascotas, y también por la destrucción del bosque. Vamos a hablar un poquito más de esto. La lora nuca amarilla tiene una importancia ecológica fundamental en los bosques, ¿verdad? Ellas son distribuidoras de semillas natas, ¿verdad? Ayudando a lo que tiene que ver con la restauración de los bosques, ¿verdad? Cuando ellos están comiendo los frutos y las semillas, pues lanzan también las semillas al suelo, y así se puede facilitar la regeneración de los bosques y la restauración. Es un elemento muy importante también para el turismo, para todos esos turistas amantes de las aves que vienen a Costa Rica a observar especies, también para el turismo ecológico, el turismo rural comunitario, que es tan importante acá en nuestro país, ¿verdad? Ellas son un elemento que muchos de esos turistas vienen a ver y disfrutan. También la lora nuca amarilla forman parte, ¿verdad?, de la red trófica de alimentación en el bosque, ¿verdad? Y ellas sirven de alimento para otras especies de fauna, ¿verdad? Como por ejemplo los garrobos, las serpientes, algunos otros mamíferos que se encuentran, carnívoros que se encuentran en los árboles, ¿verdad? Em, También es un elemento muy importante para el paisajismo y la belleza escénica, ¿verdad? Solo ellas solitas ahí representan una belleza de ver esos colores, los cantos, ¿verdad? Y pues eso representa también un servicio ecosistémico muy importante que ellas brindan a la humanidad. Otro aporte muy importante es la investigación científica. Esta lora es muy estudiada desde México hasta nuestro país en diferentes temas, ¿verdad? De científicos, desde su canto, su alimentación, el uso que le da a los bosques, y representa una especie que ha generado muchos datos científicos muy importantes para la conservación. Lamentablemente, a pesar de su belleza, a pesar de la importancia que tiene esta especie en el bosque, se enfrenta a una serie de problemáticas o amenazas que ponen en riesgo su perpetuidad a futuro, ¿verdad? Unas, como les mencioné, una de estas es el tráfico, ¿verdad? El tráfico ilegal, el comercio de la especie, para tenerla como mascotas en los hogares. Estos animalitos, estas aves, son saqueadas de sus nidos, ¿verdad? Estamos cerca de las épocas, lastimosamente, marzo y abril, donde los saqueadores de nidos se aprovechan que están los pichones en crecimiento, los sacan de sus nidos, los comercializan para que otras personas los tengan en sus casas como mascotas. Pero la gente, ¿por qué es que a la gente le gusta tanto esta especie? Bueno, además de que es muy linda, ¿verdad? Sus colores, su nuca amarilla,
es la lora que tiene más habilidad de comunicación o más parlante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y a la gente le gusta porque ella aprende palabras, aprende sonidos, canta, etcétera, y a la gente eso le ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo. Y la tenencia de esta especie en cautiverio se ha hecho una cuestión lamentablemente muy cultural, al menos acá en nuestro país, y sé que en los otros países de Mesoamérica es así también, la cultura de tener loras en cautiverio, ¿verdad? Además, ¿verdad? Entre las problemáticas, la degradación de su hábitat natural, ¿verdad? La corta de los árboles a donde ella hace sus nidos, donde se alimenta, ha hecho que sus poblaciones se reduzcan a niveles críticos. Con el tema de la tenencia, siempre la gente a uno le dice, o nosotros que trabajamos en la parte de control y protección, ay, pero es que yo no le estoy haciendo daño a mi lora si yo la tengo en mi casa, ¿verdad? Y eso lamentablemente no es así. Pensamos o vemos a una lora que está en una casa encerrada y físicamente tal vez no tiene signos o síntomas de enfermedad o física, ¿verdad? O psicológica, pero no es así, ¿verdad? Entonces, la tenencia de esta lora nuca amarilla en cautiverio le genera muchas problemáticas al individuo. Iniciando porque perdemos el servicio ambiental, el servicio ecosistémico en el bosque, ¿verdad? De dispersión de semillas y de presas. Es decir, en el momento en que sacamos los saqueadores sacan un pichón de su hábitat natural, se pierde su función ecológica, ¿verdad? Cuando la lora está en cautiverio, ella pasa por etapas de estrés, de agresividad, de depresión, ¿verdad? Y cuando vemos que ella se empieza a arrancar las plumas, ¿verdad? Es un signo de estrés. También existen problemas nutricionales, desde desnutrición, donde se le marcan los huesos a esta ave, hasta problemas de obesidad, ¿verdad? Nos hemos encontrado loras con altas cantidades de grasa, ¿verdad? En su pecho por una mala alimentación. Sabemos, las loras no comen gallo pinto, las loras no comen tortilla, las loras no comen pan con café en su hábitat natural. Esos son alimentos que el ser humano les ha dado y que les generan muchos problemas digestivos. También se presentan problemas motores, ¿verdad? En sus patas, en sus alas, el hecho que ellas no puedan extender sus alas, abrirlas, volar, les genera problemas, ¿verdad? Musculares, óseos. La transmisión de enfermedades, ¿verdad? Todos los animales silvestres poseen enfermedades y nosotros también que podemos nosotros transmitirles enfermedades a ellos y ellos a nosotros, ¿verdad? Entonces también es una problemática. Ellas pueden presentar hongos y callos en las patas producto de la tenencia en cautiverio, enfermedades respiratorias, porque muchas veces las condiciones en las que están no son las adecuadas, mucho viento, mucho frío, etcétera, y se producen enfermedades respiratorias, problemas en la vista, nos topamos bastante loras ciegas o que no tienen un ojo, o etcétera, ¿verdad? Eh, esta práctica de tenencia en cautiverio fomenta mucho el tráfico, ¿verdad? El tráfico ilegal de fauna silvestre, porque además de representar un saqueo de los pichones, tiene que ver también con el comercio de esos pichones, con el transporte ilegal de esos pichones y con la tenencia ilegal de vida silvestre. Entonces, su extracción representa una línea continua de delitos, ¿verdad? A nivel ambiental que es necesario que tratemos. Además de que se infringen leyes nacionales y también internacionales, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿qué ha pasado con esto? Desde hace mucho tiempo el área de conservación Guanacaste ha venido trabajando con el tema de la lora nuca amarilla, de la investigación y de su protección, porque siempre ha sido un ícono para nuestra área de conservación
el trabajar con esta lora porque la vemos todo durante todo el año distribuirse en el área de conservación Guanacaste. Se han desarrollado en nuestra región varios estudios, aquí les estoy poniendo solo algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los monitoreos a largo plazo de la especie, investigaciones en reproducción, en la vocalización de la lora nuca amarillas, ¿verdad? También la parte de la cacería furtiva. Tenemos ahorita en curso, ¿verdad? La investigación que está haciendo Ignacio Gutiérrez, que es de la evaluación de la idoneidad del hábitat de anidación de la lora nuca amarilla. Hemos tenido también estudios e iniciativas muy relacionadas con la conservación de las loras a través de la educación, ¿verdad? De la educación ambiental. Nos hemos unido con diversas estrategias de conservación, por ejemplo, con la Mesoamerican Parrot Census Network, de la que formamos parte, ¿verdad? Con Tim Wright y todos los demás colegas de Mesoamérica para proteger y contar o saber cómo están los estados poblacionales de esta lora. Ya cayendo en el objetivo de la charla de hoy, debido a toda esta problemática que les comenté y que hay un interés del área de conservación sobre la protección de esta especie, nace la campaña Mi hábitat es mi hogar. Como ven en la pantalla, este es el logo, ¿verdad? El logo de la campaña. Está orientada en la protección de dos elementos focales, se los voy a poner por acá, que es la lora nuca amarilla y las conchas marinas. Ahorita vamos a enfocarnos el día de hoy en la campaña de la lora nuca amarilla, que es la que estamos lanzando en estos momentos o desde hace un par de semanas para atrás. La lora nuca amarilla, como les expliqué, debido a la problemática que tiene de saqueo, de tráfico ilegal, para nosotros es muy importante su protección, dada también su condición, ¿verdad?, de conservación de peligro crítico. El icono de la campaña es este que ustedes ven arriba, que es una lorita con el ala en forma de concha. Y esta campaña surge dada la problemática y en una charla que se tuvo de tráfico de vida silvestre con varias empresas del sector turismo, cuando se les comentaba de la situación que teníamos con la lora, varias empresas nos externaron su preocupación sobre la especie y nos dijeron, hagamos una campaña, queremos ayudarles a ustedes a conservar la lora. Y pues elaboramos una propuesta de prevención del tráfico ilegal de población de citácidos y conchas en el área de conservación Guanacaste. Y para sorpresa nuestra, cada vez más y más empresas se sumaron a la causa, ¿verdad? Y pues así nació toda la campaña, ¿verdad? El objetivo principal se los voy a leer porque son muy importantes que los conozcan, implementar una campaña de comunicación y sensibilización pública que permita prevenir y reducir el impacto negativo provocado por la extracción de la vida silvestre de su hábitat natural en el área de conservación Guanacaste. Como objetivos específicos, enfocar las acciones de sensibilización en dos elementos principales, la lora nuca amarilla y las conchas de mar, como los principales afectados por el tráfico de vida silvestre. Aprovechar las plataformas digitales existentes como medios de difusión para sensibilizar a la población, producir material divulgativo impreso y digital que muestre información sobre el impacto actual del tráfico de vida silvestre y las buenas prácticas para generar un cambio que contribuya a minorar la problemática. Y por último, trabajar en conjunto con instituciones y empresas que brindan servicios turísticos para que la campaña llegue tanto a la población nacional como a la población extranjera visitante. Las generalidades de la campaña, ¿verdad? La campaña está enfocada sobre todo a los cantones de Liberia y La Cruz, del área de conservación Guanacaste. Muchos sobre los sitios de visitación turística de alto impacto, pero sabemos que esta campaña va a tener una influencia a nivel nacional y también queremos eso. Estamos trabajando desde lo local, pero sabemos que nuestra campaña va a extender sus ramas y va a tocar todo el país,
¿verdad? Porque tenemos esa problemática de tenencia de loras en todo el país. Las prioridades temáticas: educación ambiental, tráfico de vida silvestre y la protección de la fauna. La población meta: turistas, finqueros, la academia, comunidades, las niñas y la sociedad en general. Queremos que la campaña llegue a la mayor cantidad de personas. Vamos a hacer diversas actividades que ustedes van a ver más adelante. Como les comenté, iniciamos con unas poquitas empresas, ahora se han sumado más, cada vez más, y esperamos que muchas más empresas del sector privado se unan a nuestra campaña para hacerla cada vez más grande y poder implementar más acciones. Tenemos estas empresas patrocinadoras, ¿verdad? Porras y Vázquez, Amstar, la comercializadora Mario Rojas, Tico Tours, Borinquen, Buenavista del Rincón, Río Perdido, Casa Conde, el Tourist Center Visión y Alejo Printing Press, a quienes les agradecemos desde ya por el apoyo a la campaña. Y también tenemos un apoyo muy importante de organizaciones que nos están ayudando con la campaña, por ejemplo, One Earth Conservation, Loros Sin Fronteras, Defenders of Wildlife, al Centro de Rescate de las Pumas, a Pepe Manzanilla también, que nos ha facilitado mucho las fotografías algunas de las fotografías de la campaña, ¿verdad? ¿Qué acciones vamos a realizar con la campaña que tenemos planeadas? Bueno, hacer banners que vamos a colocar en sitios turísticos para prevenir la extracción de la lora. Vamos a hacer webinars o charlas como la que estamos presentando el día de hoy, relacionadas con la lora nuca amarilla y su problemática. Esta es la primera de varias que vamos a tener. Vamos a generar volantes que podamos repartir en ferias ambientales y también en retenes de carretera que realizamos nosotros dentro de las acciones de control y protección. Vamos a elaborar videos, ya algunos de ustedes lo han visto, tal vez ya reconocieron Sabes quién soy, ¿verdad? Y el sonido de la lora nuca amarilla es parte de los videos que vamos a estar presentando. Queremos generar muchas alianzas estratégicas público-privadas que nos ayuden a impulsar la campaña. La búsqueda de fondos es fundamental. Estamos todavía en busca de más fondos para poder hacer más actividades que tenemos en mente, ¿verdad? Un eje de educación ambiental que es muy importante, ¿verdad? Necesitamos sensibilizar a nuestros niños y también en las comunidades sobre la no extracción de la lora nuca amarilla. Vamos a confeccionar calcomanías que ahora se las voy a estar enseñando. Y vamos a mover mucho las redes sociales con el tema, ¿verdad? De la lora nuca amarilla para informar a la gente, para que la gente se una a la campaña, se eduque y que nos ayude a proteger desde diferentes ámbitos a la lora nuca amarilla. Vamos a hacer afiches también para las ferias, para poner también en las pulperías de las comunidades, en los comercios, para que el mensaje llegue a más personas, así como también infográficos de las estadísticas de la lora nuca amarilla. Este es un ejemplo, un ejemplo de acciones que vamos a realizar en educación ambiental, ¿verdad? La idea es de los niños pequeños que aprendan a identificar la lora, que la sepan colorear, máscaras también. Vamos a tener acciones propiamente el programa de educación biológica que luego les vamos a ir contando, ¿verdad? En sus giras educativas y otras actividades que se tienen en mente. Afiches como estos, ¿verdad? Este es un ejemplo de varios que tenemos con el logo de Mi hábitat es mi hogar, con información clara y concisa para las personas que lo vayan a ver, ¿verdad? De la importancia de la lora nuca amarilla. Por ejemplo, este dice, ¿sabías que ayuda a distribuir semillas de especies de plantas y árboles? Este es otro ejemplo, ¿verdad? Bajo el lema de Mi hábitat es mi hogar, escogimos la frase de no soy una mascota, déjame en mi hogar, ¿verdad? Haciendo mucha referencia de que el bosque es el hogar de la lora nuca amarilla, que las loras
la fauna silvestre, ¿verdad? En general, las loras en este caso, no son mascotas, no tienen por qué estar en una casa encerradas en jaulas bajo condiciones que no son las adecuadas. Entonces, vamos a procurar llevar ese mensaje a más y más personas. Tenemos otros tipos también de volantes o afiches que también son un poco más de control y protección, ¿verdad? Y un poco más para que la gente eh, pues se motive o tal vez se preocupe del hecho de las implicaciones que podría tener con el hecho de tener una lora en cautiverio, ¿verdad? Cuando ya a la persona se le dice, bueno, hay multas por tener loras en nuca amarilla en cautiverio y la multa no es poquita, ¿verdad? Estamos hablando que la multa mínima son 924.000 colones en nuestro país por tener una lora nuca amarilla. Tenemos aquí compañeros de México y Nicaragua, hablamos de más o menos unos $1,500 de multa por tener una lora nuca amarilla. Entonces, eso también, pues a veces a la gente eh, se restringe de tener estas especies, de saber que podría tener problemas con la legislación o problemas de tener que pagar multas por tenencias ilegales, ¿verdad? Entonces, es parte de las volantes o afiches que vamos a tener. Los videos, ¿verdad? Como les comenté, yo me imagino que ya ustedes, la mayoría de ustedes vieron algunos de los videos que hemos publicado en el Facebook del área de conservación Guanacaste como antesala de la campaña, ¿verdad? Em, Publicamos 3 videos con sonidos de la lora, como haciendo imitaciones de vuelo, y vamos a tener más videos como ese explicando la problemática y un poco de la historia natural de la lora nuca amarilla. Si no los han visto, pues pueden verlos en el Facebook del área de conservación. Estos son algunos de los diseños de las calcomanías que vamos a producir. Pues vamos a tener la de Mi hábitat es mi hogar, y estas otras 2 versiones, ¿verdad? Que es una lorita en vuelo, no soy una mascota, déjame en mi hogar, y también la imagen de la lora nuca amarilla con el sol detrás, ¿verdad? Como les digo, estamos en épocas de anidación y en estos momentos las loras están cerca de la costa, y entonces para nosotros representa una linda unión los atardeceres con los sonidos de las loras, de la lora nuca amarilla cuando ya están llegando a sus dormideros. Entonces quisimos unir esos 2 elementos tan llamativos. Entonces, estas son las calcomanías que vamos a generar. Ok, voy a devolverme un momentito aquí porque quería hacerles también mencionar que estos afiches van a estar en español y en inglés. Si pueden ver la calcomanía, arriba está en inglés, la de la lora con el sol, está el nombre de la campaña en inglés, porque queremos también llegar a esos turistas, tantos turistas internacionales que visitan nuestro país y que ellos también conozcan de la campaña y se sumen. Entonces, todos los elementos visuales que vayamos a generar están en español y en inglés, que eso es bastante importante. Una excelente noticia para nosotros es la campaña también a nivel de Mesoamérica que, que se está generando, ¿verdad? Gracias a la unión de muchas organizaciones, de muchas instituciones a nivel de Mesoamérica. Ustedes van a ver ahí los logos, ahí organizaciones, bueno, de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Nicaragua. Vamos a ver por ahí si veo alguna de Honduras. Y el área de conservación Guanacaste en Costa Rica, nos hemos unido para hacer una campaña a nivel de todo Mesoamérica para la protección de la lora nuca amarilla. Yo invité la tarde de hoy a don Juan Carlos Cantú. No sé si don Juan Carlos está por ahí para que nos cuente de esta campaña. Voy a darle el pase a él, don Juan Carlos. No sé si usted está por ahí
para que nos cuente de esta campaña, nos cuente cómo ha sido el proceso y más adelante tengo ahí los afiches para que usted nos cuente. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por esta invitación. Y bien, para platicarles un poquito de esta campaña nace cuando BirdLife International sacó una convocatoria para evaluar el estado de conservación de la lora nuca amarilla y ver si era necesario pasarla a un estado en peligro crítico de extinción. Varias organizaciones y científicos apoyamos esta campaña con información y finalmente se aceptó que la situación de la lora nuca amarilla estaba muy grave. Se pasó a peligro crítico de extinción y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya la tiene catalogada en ese estado. Pero no nos queríamos quedar nada más con que el estado de conservación subiera en peligro crítico, sino que queríamos hacer algo para lograr conservar a esta especie y nos enfocamos principalmente, como bien ha dicho Evelyn, hay muchísimas amenazas a las cuales se está enfrentando esta especie, pero nos queríamos concentrar exclusivamente en lo que era el tráfico ilegal. Y esto es porque en toda Mesoamérica esta especie está prohibida su captura y venta y en muchos de los países también está prohibida la posesión de la misma. Y en todos los países también hay un problema de tráfico ilegal. En algunos países es muchísimo más grave que en otros, pero en todos los países existe este problema. Y dado que las poblaciones en los diferentes países están súper disminuidas, nada más para que se den cuenta, el clasificar una especie en peligro crítico de extinción significa que ha perdido prácticamente el 90% de su población. Es decir, de cada 10 loras que existían, ahora nada más queda una. Y, por ejemplo, en México, en el 2020 se hizo un estudio para evaluar cómo estaba la población y nada más encontraron menos de 400 ejemplares. Entonces, para México, en México tenemos 22 especies de citácidos. La lora nuca amarilla es la especie que está en mayor peligro de extinción. Es la que tiene la población más pequeña de las otras 22 especies. Igualmente, la situación del hábitat es terrible. En México ha perdido cerca del 80% de su hábitat, pero pues de nada sirve conservar el hábitat si todavía hay saqueo. Si el tráfico ilegal está extrayendo las pocas que quedan. Entonces, realizamos un grupo de trabajo en el cual se invitaron a organizaciones y a expertos en lora nuca amarilla y se reunieron más de 30 expertos y organizaciones y empezamos a diseñar una campaña dirigida exclusivamente no a los traficantes, no a detener a los traficantes, sino a detener la demanda, es decir, que la gente deje de comprar lora nuca amarilla. ¿Por qué? Porque mientras exista demanda, mientras haya gente dispuesta a comprar loras nuca amarillas, va a haber oferta. Y la realidad es que a nivel internacional se ha visto que de nada sirve tratar de detener la oferta, es muy difícil. Se pueden gastar millones y millones de dólares y nunca la vas a poder detener mientras exista la demanda. Pero si tú trabajas para reducir la demanda, ayudas a reducir la oferta. Entonces, esta campaña está totalmente dedicada a enseñarle a las personas que las loras nuca amarilla están en peligro crítico de extinción, que no se deben de comprar loras nuca amarillas. Se muestra el por qué, cómo afecta esto a las poblaciones, cómo se afectan a las loras directamente. Se muestra también de que es ilegal, de que hay sanciones, que puede uno ser denunciado por vecinos o por familiares y que hay alternativas
que son muchísimo mejores económicamente, como lo que es el aviturismo, la observación de citácidos en vida libre. Y la idea de esta campaña es que se realizara en todos los países de distribución de la lora nuca amarilla, desde México hasta Costa Rica. Y lo hemos logrado gracias a la participación de las diferentes organizaciones e instituciones. Y esta campaña se está llevando a cabo, empezó en enero, va a tener una duración de 7 meses y se va a realizar principalmente en la plataforma digital de Facebook. Y esto es porque Facebook es la plataforma digital que más usuarios tiene de todas las demás plataformas digitales en todos los países de Mesoamérica. Entonces es la mejor plataforma para hacer esto. Y se crearon 20 infografías para subirlas a las páginas de Facebook de las diferentes organizaciones y para que a través de estos 7 meses se estén subiendo poco a poco, especialmente en los meses de reproducción, que varía un poco en los diferentes países, pero los 3 meses principales es marzo, abril y mayo. Y la idea es lograr una saturación con estos mensajes, con estas infografías, para que le lleguen a la gran mayoría de los posibles consumidores de estas loras. Actualmente les puedo decir, nada más en México, las primeras 3 infografías que hemos subido le ha llegado a más de 1 millón de personas. Esperamos que al final, para agosto, cuando termine esta campaña, le hayamos llegado a cerca de 10 millones de personas en todo Mesoamérica. Vamos muy bien, estamos gratamente sorprendidos de la forma en cómo se ha recibido esta campaña. La mayoría de los comentarios que se han recibido han sido muy positivos. Siempre existen algunos comentarios negativos y, como decía Evelyn, mucha gente sigue diciendo, pues es que no pasa nada si la tengo en mi casa. Mientras yo la cuide bien, todo está perfecto. El problema es de que, para empezar, no es cierto. La realidad es que se han hecho estudios que demuestran que en el tráfico ilegal, 8 de cada 10 citáceos que son extraídos mueren antes de llegar a manos de un consumidor. Y una vez que llegan a manos de un consumidor, 9 de cada 10 mueren antes de un año. Y además, el problema es que los saqueadores no respetan ni siquiera los árboles y los nidos. Muchas veces destruyen el nido para poder sacar a los pollos. Muchas veces tumban el árbol para poder sacar a los pollos. Y para los citácidos, el nido resulta ser tremendamente importante. Porque uno pensaría, pues hay muchísimos nidos. Pero la realidad es que no, porque prácticamente son muy pocas las especies de citácidos que hacen sus propios nidos. Aunque tienen un pico muy fuerte, ellas no excavan su nido. Usan los huecos que hacen otras especies, y entonces hay muy, pero muy poquitos nidos en vida silvestre. Y eso significa que en una población, aunque haya muchas parejas reproductoras, una minoría de estas parejas reproductoras va a poder encontrar un nido para poder anidar, y las demás se quedan sin anidar. Entonces, si además por el tráfico ilegal les está destruyendo nidos, cada vez son menos y menos la posibilidad de que puedan anidar, reproducirse y que haya más loras en el medio silvestre. Y todo esto es por culpa del tráfico ilegal. Y el problema nuevamente es la demanda. Mientras la gente siga demandando loras para tenerlas en cautiverio, va a ser imposible salvar a esta especie de la extinción, y actualmente está muy, pero muy cerca de la extinción en todos los países de su área de distribución. Y bueno, pues esta es la campaña. Estamos muy orgullosos de esta campaña porque además esta campaña es la primera campaña internacional de reducción de demanda de una especie en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción, contra el tráfico ilegal.
Se ha hablado mucho de esto a nivel internacional y la mayoría de las campañas que se han hecho a nivel internacional abarcan un país, algunos abarcan 1 o 2 países, pero es muy importante hacerlo en toda el área de distribución de la lora nuca amarilla, porque el tráfico no es nada más doméstico, es decir, no es nada más dentro de un solo país, existe un tráfico regional donde se pasan loras de un país a otro dentro de la región. Es decir, por ejemplo, de Guatemala pasan loras hacia México, de Nicaragua pasan a Honduras o a Costa Rica, y entonces de nada sirve trabajar en un solo país, es necesario trabajar en todos los países, porque en todos existe exactamente el mismo problema de extracción ilegal. Y la idea es que con esta campaña se logra alcanzar a la mayoría de los posibles consumidores de loras y que entiendan que tienen que dejar de comprar loras, todas son ilegales, y que además existen otras formas de hacer un aprovechamiento sustentable, como es la observación en vida libre. Gracias. Muchísimas gracias a don Juan Carlos por la explicación de todo esto de la campaña. Invitamos también a don Martín. Don Martín Lezama de Nicaragua. No sé, don Martín, ¿está usted por ahí? Don Martín es investigador de lora nuca amarillas en Nicaragua. Don Martín, Sí, ¿está por ahí? sí, por allá estoy, Evelyn. Gracias y bienvenido. A ver si nos puede contar de su experiencia, cómo ve lo de la campaña, cómo está la situación en Nicaragua. Bueno, gracias por invitarme a esta reunión. Eh, Estoy en Managua, Nicaragua, y para los que tal vez no me conocen, yo tengo desde el 98 por ahí, de trabajar con esta especie. Empecé a hacerlo cuando estaba en la universidad antes. Y una vez que ya salí, bueno, seguí de alguna forma dedicándome a investigar el estatus. Y desde el 2012 a la fecha, ya con investigaciones más concretas en la parte de ecología. De hecho, ahora que mencionaba Evelyn, con la experiencia con el equipo de Timothy Wright y de la red de monitoreo para nuca amarilla y otros citácidos, empezamos a hacerlo, a pensar eso en el 2016. Y me ha parecido que la metodología, ¿no? Y esa forma de agruparse, ¿no? De asociarse entre agencias de gobierno, como el caso de la CG, del MINA en Costa Rica y organizaciones o alianzas como la nuestra, de Loros Sin Fronteras, me parece a mí una estupenda experiencia. Yo espero que se fortalezca. Bueno, parte de lo que ha dicho ya Juan Carlos, nosotros hemos también corroborado y confirmado algunos de esos hechos o eventos biológicos de la especie. Hay que recordar un punto bien importante y creo que le he sentido no solo a esta campaña, yo esperaría que hubieran muchas más en cada país y que los gobiernos pudieran fomentarlas. Un hecho bien importante es que el hábitat es clave, es fundamental. Y si la población existe o persiste, la población de loras en una región, el hábitat es como la garantía de que la especie va a perdurar. De ahí el hecho de que el impacto que tiene sacar pichones en la época reproductiva, como ha dicho Evelyn, sea realmente directo, ¿no? Es como dice por ahí popularmente, va directo al corazón de la sobrevivencia de la especie, sacar los pichones, porque los padres se van envejeciendo. Muchas de las parejas que a veces vemos dar nosotros en el campo ya tienen muchos años reproduciéndose. Y como todo ser vivo, la lora tiene un ciclo, ¿no? Entonces, a cierta cantidad de años, los padres dejan o van perdiendo ese potencial reproductivo.
Entonces, al sacar los pichones, estamos reduciendo el potencial, digamos, la vitalidad de la población. Ese es un impacto serio, pero también la calidad del hábitat. Como los loros no pueden, es decir, son anidantes secundarios que le llaman técnicamente, no fabrican sus agujeros, sino que son los que encuentran ya en el bosque. Desgraciadamente estos agujeros no solo los utilizan las loras, también los utilizan otras especies. Y no solo para aninar, sino que, por ejemplo, lo usan mamíferos, lo usan insectos, principalmente abejas, y también lo usan otras aves. Es decir, la competencia por esos nichos de reproducción es intensa. En la medida que el hábitat pierde calidad, digamos que el bosque se destruye o son extraídos los árboles, o por alguna razón, alguna especie de árbol, vamos a decirlo, el jabillo, que es pura crepitans, una especie muy particular en el bosque ripario del Pacífico seco, donde se distribuye la lora, se ve reducida por cualquier circunstancia. Bueno, vamos a tener una reducción importante en la calidad del hábitat. Entonces, el hábitat, quisiera que esta parte lo vieran así, es bien crítico cuando pierde calidad. Entonces, hemos visto que en algunos casos, cerca aquí en el Pacífico, en Nicaragua, hay poblaciones relativamente buenas, es decir, hay, qué sé yo, unas 50, 30 parejas productivas, pero el hábitat ha perdido calidad, por ejemplo, por algunos incendios. Eso va a implicar una reducción en la reproducción, aunque existan la población de loras. Por otro lado, el punto de, digamos, eh, la actividad en sí del saqueo, ¿no? Hace como unos 20 años, nosotros empezamos a conocer un poco la dinámica de un campesino que saca pichones o saquea pichones. Hace mucho tiempo pensábamos de que el campesino talaba los árboles para sacar nidos, y eso es, en parte era cierto, sigue siendo cierto, pero esa práctica no es tan común ahora, porque lo que se usa ya es más escalar en los árboles y extraer pichones. Incluso hemos sabido que ahora ya se buscan los huevos, ¿no? Para llevarlos a incubadoras y completar la incubación. Eso significa como una especialización en los que trafican las aves y las ofrecen, ¿no?, al mercado. Esa práctica de talar, sin embargo, se puede todavía encontrar sobre todo en la parte del Caribe, que es la otra porción, digamos, de donde se distribuye la subespecie Parvipes de Nuca María. Casualmente, hace poco yo conocí un proyecto en Nicaragua, aquí, en la zona central, en el Caribe Norte, en el que se está empezando a tener cierto interés por esta especie. En aquella zona sí todavía se utiliza este método que es destructivo, porque en esa cadena, digamos, de saqueo y comercialización, hay mortalidad de los individuos, mortalidad de los pichones. Eso agrava el asunto, porque si suponemos que un campesino puede saquear o sacar una cantidad X de pichones, es de esa cantidad de pichones que va a llevar al mercado una cierta proporción, no va a llegar vivo, va a fallecer en ese camino. Eso lo hace más terrible. El tema del comercio, es decir, hay una gran proporción, si sumamos todas las personas que saquen de pichones, que no llegarán vivos. Y eso para la población, ¿no?, representa, además de una pérdida de individuos, representa también un deterioro genético, porque muchos de esas, digamos, bancos genéticos no va a llegar otra vez, no va a tener oportunidad de esparcirse o de distribuirse en una población silvestre. Es como una pérdida del potencial genético de la especie. O sea, para que tengan también una idea de que
el saqueo, si uno lo empieza a descomponer, el fenómeno en varias partes, digamos, afecta a la población de distintas maneras. Entonces, campañas como la que estamos promoviendo, y yo aplaudo que la ACG en Guanacaste, por medio del Ministerio de Ambiente en Costa Rica, promueva también regionalmente y entiendo que también a nivel nacional. Una campaña así es estupendo porque se le ha hecho ya mucho daño a la especie. Hay países como El Salvador, que en el Pacífico ya prácticamente tiene una población que probablemente no sea viable genéticamente en corto plazo. Entonces, estamos quizá a tiempo y lo bueno, diría yo, que es que esto pueda servir para que no solo organizaciones como la que estamos en Oro Sin Fronteras y otras redes que también está promoviendo una, sino que los gobiernos realmente asuman con seriedad la conservación de la biodiversidad y en particular, ¿no?, de citácidos, que es lo que nos ocupa. Yo pienso que, para terminar, el fenómeno digamos, consumo de loros, el tráfico de loros, necesita apuntalarse también con políticas públicas por parte de los gobiernos más contundentes. En mi país no es un buen ejemplo, por ejemplo, ahora no tenemos una política clara en ese tema. Si ustedes vienen a Managua mañana y se van a los mercados, sobre todo a un mercado que se llama Mercado Oriental, y preguntan dónde venden loras, van a llevarlos a un lugar donde van a encontrar varias enjauladas a la venta libre. Eso es ilegal, desgraciadamente es ilegal, todos lo saben, las autoridades lo saben, pero no hay una aplicación de las normas y las leyes en el país. Es decir, no estamos en un país en donde exista, digamos, el Estado de Derecho. Desgraciadamente eso afecta directamente a la biodiversidad. Y aunque el gobierno, no, eso yo no lo sé, pero voy a suponerlo, tenga una buena voluntad de participar en una de estas campañas, en la realidad la aplicación de los instrumentos legales no es efectiva. Entonces, espero que estas campañas apoyadas por agencias de gobierno, por equipos como el de ustedes, de Evelyn y Eduardo, se fortalezcan y sean ejemplares para otros gobiernos. Y gracias por la oportunidad, Evelyn. Gracias a don Martín por su participación y por contarnos todo esto de la lora nunca amarilla, ¿verdad? Tengo una última diapositiva y don Martín lo acaba de exponer muy claramente, ¿verdad? Y don Juan Carlos también. Uno es de México, el otro es de Nicaragua y nosotros estamos aquí en Costa Rica y nos une a todos la misma problemática, ¿verdad? Tenemos una especie que está en peligro crítico de extinción y es necesario que nosotros hagamos acciones a nivel local, aquí en el área de conservación Guanacaste, o a nivel local en las comunidades, ¿verdad? A nivel regional en el área de conservación Guanacaste, a nivel nacional, a nivel de Mesoamérica, a nivel de América, ¿verdad? Para poder salvar esta especie, ¿verdad? Tal vez nosotros en Costa Rica podríamos decir que hemos visto que la población se ha recuperado. Podríamos decir eso, todavía no lo sabemos con certeza, no sabemos cómo está ese hábitat, ¿verdad? No sabemos si más bien hay más loras que están siendo extraídas o más pericos, ¿verdad? Pero todos tenemos que unirnos
iniciar esfuerzos desde niveles locales hasta niveles de todo el continente, ¿verdad? O a nivel de Mesoamérica, donde tenemos a la lora, para poder sacarla de ese estado crítico de conservación. No queremos que nuestros nietos y bisnietos no conozcan la especie, ¿verdad? Es demasiado linda como para perderla. Entonces, esta última diapositiva de la presentación está muy enfocada en que las instituciones del Estado, no importa cuál, no importa si es el MINAE, no importa si es el Ministerio de Seguridad Pública, cualquier institución del Estado debe sumarse, la empresa privada, como lo están haciendo todas estas empresas que les mencioné anteriormente, que se interesaron a raíz de una charla, ¿verdad?, en el tema de conservación del lora nuca amarilla, que la empresa privada se una a generar alianzas público-privadas que nos permitan conservar la biodiversidad. La academia, importantísima. Sé que ahorita vi que habían algunos estudiantes y de universidades que nos ayuden en la investigación, tal como don Martín también lo ha hecho durante muchísimos años, ¿verdad? Y don Juan Carlos también, estudiar la especie, ¿verdad? Necesitamos que las universidades se interesen en investigar a la lora nuca amarilla, que las comunidades también se integren en la protección, denunciando, protegiendo los nidos que hay en sus comunidades, los finqueros que protejan esos nidos, que no permitan la cacería en sus propiedades, que no permitan que gente ingrese a extraer los pichones que hay en su propiedad, que nos denuncien, que nos digan si saben de gente que está extrayendo. En las comunidades, que sean voceros de la conservación de las especies y de los individuos que tienen en su comunidad. Desde acciones muy, muy pequeñas, como rechazar una compra, como denunciar, hasta acciones más grandes, ¿verdad? El sector productivo, igual, finqueros, los de los cañales, los de los arrozales, que todos nos ayuden a proteger la especie, que todos nos unamos a conservarla, y al fin y al cabo la suma de todos estos elementos, de todos estos actores involucrados, nos va a llevar a una conservación de los individuos, de sus poblaciones, y poder sacarla de ese estado crítico que está, ¿verdad? Ya vimos ejemplos de México, de Nicaragua, pero pudimos haber invitado de otros países de Centroamérica. Tenemos que unirnos, y yo los invito a todos ustedes que están ahorita escuchando esta charla a que nos unamos a proteger la lora nuca amarilla, que se unan a la campaña, que más donantes se unan a esta campaña y nos ayuden a realizar iniciativas para conservación, que no sea una campaña que nos dure 7 meses, sino que sea una campaña de años, una campaña sostenida en el tiempo para lograr la recuperación de la especie. De mi parte, eso es todo, la charla. Agradecerle nuevamente a las empresas que están ahorita participando en la charla y quienes se quieran sumar. Ahí están mis contactos, ahí está mi correo electrónico, están los números del teléfono del programa de vida silvestre y el programa de control y protección. Pueden contactarnos, hacer sus denuncias. No puse el número de las denuncias a través del CITAD, lo voy a escribir en este momento en el chat. Es el 1192. Cualquier persona que quiera denunciar la tenencia ilegal puede llamar al teléfono 1192, puede denunciarlo con su nombre o puede hacerlo de forma anónima, de la tenencia, comercio, transporte de lora nuca amarilla. Le contesta una operadora, es un operador o una operadora. Le van a tomar sus datos. Si usted lo quiere hacer anónimo, lo puede hacer. Necesitamos, eso sí, que nos den la dirección muy, muy, muy exacta del lugar a donde están las loras, ¿verdad? Calle, color de la casa, características de la casa, qué es lo que tienen, si son pericos, si es lora nuca amarilla, si es lora frentirroja,
cuál es el animal que se tiene en esa casa. No tengan miedo de denunciar porque es 100% anónimo. Nadie se va a dar cuenta de quién fue el que puso la denuncia. Aquí se los dejo, 1192 es el número de teléfono del Sistema Integrado de Trámites y Denuncias Ambientales. Igual están los números acá de los celulares, por favor llámenos si ustedes tienen identificados en sus comunidades un nido de lora nuca amarilla, ayúdennos, contáctenos para nosotros poder ir a hacer patrullajes a ese lugar, hacer presencia. Si se quieren unir a la campaña, por favor que se comuniquen con nosotros porque queremos hacer de esto una iniciativa muy bonita y que cada vez sea más grande.